Aquí en el Training Day 2024 y hoy estamos con un líder, emprendedor, disruptivo y originador de los cambios en el mundo, Roberto Camí. Roberto, por favor voy a dejar que te presentes vos y nos digas quién sos. Muchísimas gracias por esa presentación. Es mucho decir los cambios en el mundo. Intento aportar desde mi perspectiva, mi experiencia, tratando de ayudar sobre todo a los más jóvenes a desarrollar sus propios proyectos, a emprender, que es el mundo que me apasiona. ¿Y cómo me considero? Me considero un emprendedor que está tratando de ayudar a otros a emprender, a subir las montañas, los cerros que yo ya subí. Roberto, contame un poquito tu historia porque entiendo que sos, pues, de las personas que iniciaron el fenómeno del Internet y de todas las herramientas que estamos utilizando hoy por hoy y que tus proyectos sean tan disruptivos que hoy por hoy están transformados en algunas de las herramientas que utilizamos en el día a día. Y estas herramientas podrían ser Google Maps y Waze y básicamente iniciaste esa misma, básicamente, disrupción. La pregunta número uno es, ¿cómo surgió la idea de que en el futuro íbamos a necesitar mapas y cómo te diste cuenta de que en ese momento y con el Internet era que iba a suceder ese fenómeno? Mira, una buena pregunta, una historia larga, la voy a tratar de resumir. Yo vengo del mundo de las imágenes. En mi tesis de grado, yo soy ingeniero en computación, tuve que desarrollar herramientas que analizaban imágenes, en una época en donde no había computación para eso. Entonces era todo mucho más difícil. Tú sabes que el computador no sabe qué imagen analiza. Puede ser una imagen médica, puede ser una imagen satelital, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya fuimos capaces de analizar imágenes, esas imágenes transformarlas a lo que eran los mapas, a partir de, por ejemplo, las imágenes aéreas, las imágenes satelitales, era un paso adicional que había que dar y nosotros comenzamos a hacerlo porque efectivamente veíamos que la tecnología iba a habilitar la posibilidad de que esos mapas estuviesen al alcance de todas las personas. Y todos sabemos que los mapas, si bien se usaron para exploraciones y se descubrieron continentes, los mapas veíamos que en algún minuto iban a ser de uso diario masivo y sobre todo con el advenimiento de las tecnologías de los teléfonos celulares, que al comienzo no tenían GPS, ya miramos que cuando lo tuvieran, el mapa iba a ser prácticamente un must en todas las aplicaciones. Y así lo es. Entonces, de alguna manera, teníamos como esa intuición, te diría yo, y logramos desarrollar una estrategia que nos permitió que el timing se diera adecuadamente para que nuestras herramientas pudieran permear y pudieran penetrar en aquellos players que estaban en ese minuto desarrollando tecnología. Uno de ellos fue Google, que lanzó Google Maps en nuestros países. Chile, estoy hablando particularmente por ahí, por el 2007-2008. 10 años después que nosotros lanzamos nuestra propia aplicación. Pero tú en 1996 ya estabas construyendo herramientas que permitieran hacer cosas similares a las que hacen Google Maps hoy. Sí, no diría similares porque muy incipiente. Sí, claro. Obviamente otro tipo de herramientas, pero sí, permitíamos hacer búsquedas de direcciones, rutas, ubicar restaurantes cercanos, hacer analítica. Todas esas cosas ya las veníamos construyendo el año 97, correcto. ¿Cómo fue que te diste cuenta? Porque me interesa mucho saber esto, que el timing era el correcto para el esfuerzo que estabas haciendo y que tus ideas, porque supongo que algo dentro de ti te dijo, sí, lo que estoy haciendo tiene futuro, lo que estoy haciendo es hacia dónde va la industria. ¿Y qué elementos te permitieron ver eso en ti como emprendedor? Mira, qué buena tu pregunta porque le quiero decir a los que nos están viendo que es muy difícil anticipar y poder definir cuál es el timing correcto. Uno se da cuenta ex post, que fue porque le fue bien o porque le fue mal, o porque tuvo que esperar más tiempo. Pero cuando tú conoces hacia dónde tienes que caminar, siempre tienes que pensar que tus predicciones van a ser incorrectas en términos de timing. Entonces, por ejemplo, si tú dices, mira, esto en un año y medio va a explotar, entonces ahí yo voy a estar listo con mi proyecto. Bueno, probablemente no va a explotar en un año y medio, va a explotar en 3. Entonces, si tú te equivocaste, no está mal equivocarse, pero si tú no lograste aguantar hasta los 3 años, te moriste en el camino. Y vino otro y tomó la posición, o otro tomó la ventaja. Entonces, lo que yo creo que uno tiene que pensar es un poquito al revés, es decir, mira, tengo que tratar de conseguir estar en el timing correcto, pero como es muy difícil de predecir, lo que tengo que hacer es colocar todos los riesgos y los escenarios posibles para tratar de que ese timing caiga dentro del espacio-tiempo en donde yo voy a estar vivo. Esa es básicamente la lógica, ¿no? La lógica no es, mira, esto va a ser el próximo año y va a ser el próximo año y si no es, me muero. No, porque lo más probable es que no sea. Es, mira, va a ser.
Va a ser. Va a ser. Tratemos de llegar al momento en donde yo pueda estar cuando sea. Ok. Nosotros tenemos constantemente desarrollos tecnológicos. Para mí, el concepto de tecnología es utilizado comúnmente, pero para mí una tecnología es aquello que cambia la forma en la que la humanidad se comporta. Un ejemplo que te podría dar es el fuego y la rueda. Otro ejemplo es la imprenta. Y claramente el Internet es uno de esos fenómenos que cambian la forma en la que la sociedad se comporta. Si tú tuvieras que darle un consejo a alguien hoy, claramente no sería construir una empresa de mapas porque ya existe Waze y Google, o no sería hacer un streaming de video porque ya está YouTube. ¿Cuál sería para ti ese elemento tecnológico que tiene posibilidades de ser disruptivo y que necesita que personas creativas, inteligentes y que quieran aportar valor a la sociedad hagan? ¿Cuáles serían esos esfuerzos que dirías hoy estas oportunidades están? Mira, voy a hacer una pequeña distinción en lo que tú acabas de decir. Dijiste cuál es ese elemento tecnológico. Sí. Yo te diría que más que buscar un elemento tecnológico, porque la tecnología es una habilitadora para las soluciones. La tecnología no es la solución, es el habilitador. Muchas veces puedes resolver un gran problema sin ni siquiera poner tecnología de por medio. Entonces yo lo que te diría, o le diría a nuestros telespectadores que están viendo esta entrevista, es que encuentren ese problema que quieren resolver, que sea un problema real, que sea un problema que tenga suficiente mercado, tamaño de mercado, y que de alguna manera el timing para que ese mercado se interese en pagar por ello esté cercano, porque si no, no te aguanta ningún flujo de caja, ninguna inversión. Entonces te diría, descubre el problema que quieres resolver. Después ves el cómo, es como un segundo paso. Uri Levin es el fundador de Waze. A mí me ha tocado estar con él 2 veces conversando y él siempre dice, de hecho tiene un libro que lanzó hace un año que se llama Enamórate del problema y no de la solución. Y uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, sobre todo los ingenieros, es que nos enamoramos de nuestras soluciones. O sea, nos enamoramos de la solución tecnológica, del aplicativo móvil, de lo que hayamos construido. Y después tratamos de forzarlo a que encaje con algún problema que visualizamos. Versus, encuentra ese problema, descúbrelo, ojalá lo vivas tú mismo y te des cuenta que es un problema que tiene mucha más gente, que no es único tuyo, y luego entonces decimos, bueno, ¿cómo lo resolvemos y cuál es la mejor forma el día de hoy de resolverlo? Es como al revés la lógica secuencial. Quisiera hacerte una pregunta que no sé si vaya a ser un poco complicada, pero ¿cuáles son los problemas que tú hoy ves en la sociedad y que podrían buscarse soluciones? Pero resuelven 1 o 2 problemas que creas que pueden resolverse a corto plazo. Mira, voy a hablar de oportunidades, porque los Perfecto. problemas generan oportunidades. Entonces, Sí. cuando yo veo problemas en la vida, lamentablemente lo que me está pasando es que mis pensamientos se transforman en pensamientos que me generan emociones negativas también. O sea, si yo veo puros problemas, digo, wow, este mundo está muerto. Pero si yo digo, cada problema es una oportunidad, lo transformo, ¿no? Entonces, veamos las oportunidades. Uno que es evidente y que seguro que no es novedad para ti, lo has escuchado, tiene que ver con la longevidad. Wow. Uh-huh. Leía hace poco a un investigador que decía que el año 2028 o 2029, o sea, estamos hablando de 4 o 5 años más, cada año que nosotros podamos vivir más, la tecnología y la ciencia nos va a permitir vivir más de un año más. ¿Qué significa eso? Que teóricamente vamos a poder vivir hasta los 500 años. ¿Por qué? Porque si yo logro estar hasta el año 2029 vivo, la ciencia me va a permitir de diversas maneras aumentar más de un año mi expectativa. Entonces, si yo vivo un año y la ciencia me ayuda a vivir más de un año, entonces quiere decir que le estoy ganando Sí, claro. a la biología y Claro, que claro. yo puedo extender casi al infinito mi vida. Bueno, eso me aterra por un lado, me aterra, Sí. pero por otro lado me habla también de que hay una oportunidad porque vamos a tener octogenarios, centenarios, no sé cómo se llaman, los 120 años. Claro, que ese es el límite, ¿verdad? Bueno, Ahí es donde ¿dónde estamos está? a poner el target, Que ¿no? van a estar ávidos de tener experiencias, van a estar ávidos de viajar, van a estar ávidos de seguir utilizando su mente, porque justamente el uso de la mente es la que te da la longevidad. ¿Y qué le vamos a ofrecer? ¿Qué le vamos a ofrecer como sociedad a esas personas? ¿Asilo de ancianos? No. Entonces, ¿dónde está la oportunidad? ¿Dónde comienzo a trabajar con ellos? No solamente en cuidados paliativos, enfermeras, que también hay una oportunidad ahí. Estoy diciendo en experiencias, porque yo cada vez veo
Hay un señor en Chile que tiene 103 años, que sobrevivió al holocausto judío, la Segunda Guerra Mundial. Pasó cosas terribles. Y tú lo escuchas hablar, yo creo que es más cuerdo y habla mejor que yo. 103 años. Wow. Eso yo no lo había visto nunca. Sí, claro. Y eso lo vamos a empezar a ver de manera más regular, más recurrente. ¿Qué espacios le ofrezco a una persona de 103 años? Total. Me encantó cómo trasladamos el tema de los problemas a las oportunidades y creo que eso tiene muchísimo que ver con la forma en la que visualizas el mundo y entiendo que uno de tus aportes en la vida es dejar plasmado un legado o un libro de otros libros que has escrito claramente que hable de liderazgo. ¿Qué es un líder para ti? Uy, qué buena pregunta. Yo aprendí lo que era un líder hace como 5 años y la pasé muy mal porque no sabía lo que era un líder y no ejercía buen liderazgo. Yo en las empresas que creé, sobre todo en MapCity, que es la más icónica dentro de las compañías que son reconocidas en Sudamérica y en Chile, MapCity la lideré no siendo líder, la lideré mal. Y ese aprendizaje de haber hecho las cosas mal, que sí me funcionaron en muchos aspectos, pero me trajeron muchos costos. Ojo, tú puedes ver el éxito del resultado económico, lo que tú quieras, ¿no? Pero los costos muchas veces están ocultos. Los costos que a mí me trajo, yo los pagué. Creo que los pagué relativamente caro en lo personal y decidí, primero, desarrollar transformaciones en mí mismo y segundo, tratar de transmitir esos aprendizajes a otros. Y efectivamente yo tengo 2 libros, Piensa al revés. El primero, Hackea tu mente, el segundo. Los 2 libros fueron lanzados en los últimos 4 o 5 años y estoy por lanzar un tercero que se llama Tú y que básicamente se enfoca en ayudarte a ti a entrenar tu persona, tu mente particularmente, para tener este trabajo de equilibrio emocional a través de pensamientos positivos y a través de ver oportunidades y no problemas. Y trabaja mucho más procesos de transformación, utiliza herramientas de coaching, etcétera, ¿no? Entonces no es tanto management, sino que es liderazgo. Y lo que pretendo es impactar en toda esta generación de jóvenes que no han tenido esta formación, no han tenido probablemente la experiencia y que se van a dar cuenta, a lo mejor igual que yo, a los 50 años, y en vez de eso, que se den cuenta a los 35 es un tremendo aporte, porque estás aportando a la sociedad, a su empresa y a ellos mismos. Bueno, Roberto, te agradezco muchísimo, de verdad. Recuerden, estamos en Training Day 2024 y si quieren ver la charla, que es espectacular la historia, pueden verla en la página web. Muchas gracias por acompañarnos en Guatemala. Espero que Guatemala te atienda y te abrace como solemos hacerlo siempre y siempre sos bienvenido. Muchas gracias por tu aporte. De verdad, muchísimas gracias por tu entrevista, tu pregunta, tu confianza. Y te tengo que decir, lo dije también en mi presentación, en mi charla, que estoy impresionado, impactado del cariño, de la calidez del guatemalteco. Y eso cuando tú dices que te abrace, lo he sentido pero literal. Así que muchas gracias por acoger así al extranjero. Gracias, Roberto. Nada malo, ¿viste? Muchas gracias.